representante de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS y OMS, aquí en el Perú. Muy buenas tardes, señor Mayorga. Y la verdad que la pregunta es directa, ya la habíamos planteado antes del corte. Si yo tengo coronavirus hoy y me curo, ¿soy inmune o puedo volver a contagiarme? Mire, le voy a dar la respuesta en este momento y disculpe antes que todo saludar a los televidentes. En estos días de vorágine con el tema del coronavirus, realmente ya parece que estuviéramos conectados todo el tiempo y no ni siquiera tenemos esas mínimas normas de cortesía. Así que mil disculpas, buenas noches a todos. No, buenas noches. En realidad, quiero empezar diciendo que el coronavirus existe, conocemos sobre él desde el último día de diciembre del año pasado, con lo cual el día de hoy tenemos 4 meses y un poquito desde que existe conocimiento de este virus. Entonces, la ciencia que hay hasta ahora es de entonces para acá. La inmunidad de los coronavirus en general es parcial, pero esos son otros coronavirus de los que tenemos conocimiento anteriormente. Hay algunos que causan catarros, hay otros que causan enfermedades muy graves como el MERS y el SARS coronavirus número 1, y este SARS coronavirus número 2 es el que causa el COVID-19. Tenemos 4 meses de experiencia con él. Pensamos que podría haber una inmunidad durante algún tiempo, pero honestamente no podemos saber más allá de los 4 meses que dan, ¿verdad? Entonces yo creo que tendremos que observar muy detenidamente lo que nos informen los científicos chinos, ya que allí fue donde primero se detectó esta infección y por lo tanto ellos sabrán antes que nadie más si es que una persona que ha tenido coronavirus anteriormente, el COVID-19, es inmune, ¿verdad? Y la pregunta que usted hace es importante por un montón de razones. La más obvia es por el retorno a la actividad normal, que todo el mundo quisiera saber si haber tenido ya coronavirus quiere decir que usted puede regresar a la actividad normal y, por ejemplo, un personal de salud seguir trabajando sin temor a infectarse nuevamente. Y simplemente no lo sabemos, ¿verdad? Porque, pensamos que probablemente sí. Pensamos que probablemente sí, pero no lo sabemos aún a ciencia cierta. Y el otro tema que es a lo mejor un poquito más importante es el tema de la vacuna. Yo le quería preguntar, señor Mayorga, precisamente sobre eso, el tema de la vacuna. ¿Qué opina la OMS de esta investigación que se está llevando a cabo en la Universidad de Oxford, en el sentido de que incluso se afirma que la vacuna estará lista en septiembre de este año? ¿Cuál es la versión de la OMS respecto de una afirmación como esa? Mire, nosotros desde hace ya algún tiempo estamos promoviendo la cooperación internacional en materia de vacunas. Y hasta lo último que yo había leído, había 2 vacunas chinas, una británica, una estadounidense y una alemana en investigación avanzada, digamos. Y efectivamente esta de Oxford está ya reclutando personas, y lo interesante de todas estas vacunas que se están haciendo es que están tratando de quemar pasos de investigación rápidamente para poder llegar pasar a las pruebas sobre eficacia y de inocuidad, ¿verdad? Que son las últimas que se hacen. Y en realidad, pues yo espero que los colegas de Oxford puedan tener esto para final de año, porque si se prueba que esta vacuna es eficaz para final de año, eso quiere decir que a lo mejor a principios del año entrante va a empezar a haber alguna disponibilidad, porque una vez que la vacuna se prueba que es eficaz y que es inocua, tenemos que ver quiénes la van a producir, cuáles van a ser los arreglos de licencia, independientemente de qué país descubra primero, y probablemente va a descubrir un país primero y luego van a seguir los demás. OMS va a promover el diálogo entre los Estados miembros para que se decida allí cómo se van a repartir las primeras dosis que va a haber, que van a ser muy escasas, ¿verdad? Imagínese usted que haya 50 millones de vacunas disponibles para el mundo por mes. Esto es menos del 1% de la población mundial. Entonces,
desde que haya vacuna, probablemente va a haber una serie de acuerdos sin precedentes en el mundo, donde los países se pondrán de acuerdo sobre cómo se utilizarán todas las medidas comerciales y todos los acuerdos sobre comercio que hay en el mundo para que la vacuna se produzca en mayor cantidad de lugares y que se ponga en disponibilidad lo antes posible para toda la población. Y en aras de buscar una cura para esta situación, también se ha estado trabajando con el plasma de los sobrevivientes de COVID-19. ¿Esto está funcionando? En realidad esto también es reciente, Mabel, y es que todos los tratamientos que hay en este momento, no hay ninguno que esté ampliamente probado que funcione, ¿verdad? Entonces usted sabe que nosotros hemos promovido este ensayo de solidaridad para que todos los países del mundo que lo deseen y que tengan las posibilidades participen, y hasta el momento el plasma convaleciente no era uno de los 4 brazos de investigación, pero yo creo que pronto lo va a hacer porque digamos, el suero convaleciente es una medida para tratar a personas con una enfermedad que puede ser muy grave. No es la primera vez que se ensaya, ahora se ha probado en otro montón de enfermedades anteriormente, y es un abordaje que sí tiene mucho fundamento teórico, por lo menos, ¿verdad? Entonces, yo sé que en Perú se están preparando para llevar adelante ensayos con suero de persona convaleciente, y tiene que ser una persona con unas características de salud especiales, ya no cualquiera puede donar suero convaleciente. Pero yo estimo que esto va a ser otra de los brazos de investigación que va a haber en el mundo de aquí en adelante. Mientras se hacen los ensayos y las investigaciones, están pasando cosas interesantes. Estaba pensando en esta propuesta de algunos gobiernos, señor Mayorga, para que se entregue una documentación que acredite la inmunidad de las personas, ¿no?, sobre la base de pruebas serológicas. ¿Qué tan de acuerdo está la OMS con estos documentos llamados, ¿no?, los pasaportes de inmunidad? Porque tranquilamente podrían indirectamente también propiciar una suerte de discriminación para quienes no puedan acceder a un documento así. Pues como empecé la entrevista, les dije que estimábamos que probablemente era cierto que si uno tenía una infección tendría algún grado de inmunidad durante algún tiempo. Pero mire toda mi respuesta, algún grado de inmunidad y por algún tiempo. Entonces no sabemos por cuánto tiempo, no sabemos qué grado de inmunidad. Y entonces no tiene sentido entonces esa propuesta. No es que no tengan sentido, pero en el momento la ciencia que tenemos no nos permite asegurar que alguien que ya tuvo COVID-19 va a estar protegido por 3 años, por decirle algo. Sí creo yo que va a ser importante conocer los anticuerpos que las personas han producido por otras razones, ¿verdad? Por ejemplo, es muy importante que los países sepan qué porcentaje del personal sanitario ya estuvo expuesto a COVID-19. Es importante que se sepa lo mismo en poblaciones que tienen comorbilidades, diabetes, hipertensión, otras enfermedades cardiovasculares, pulmonares, porque esas personas son las más vulnerables y las que más letalidad pueden tener. Es importante saber esto en prisiones también, porque prisiones son lugares de hacinamiento muy grande, y cuando hay un caso ahí, si no se toman las medidas de aislamiento, es muy posible que eso se disemine bastante. Bueno, ahora mismo en el Perú estamos viviendo precisamente una crisis penitenciaria debido al mal manejo sanitario de los establecimientos de las cárceles, ¿no, Mabel? No, sí, eso yo, la verdad es que tengo muchísimas preguntas más, pero una muy cortita que tiene que ver con lo último dicho por el doctor Mayorga. Sí se sabe que mundialmente las personas que han fallecido víctimas de la COVID-19 son adultos mayores, personas que tienen preexistencias, pero se está haciendo un estudio del caso peruano para poder identificar, para poder definir con mayor detalle quiénes son, para que las políticas públicas de sanidad o de prevención vayan directamente a esa población. Fíjese usted que si ustedes miran los estados que hace el Ministerio de Salud sobre la epidemia, sí salen, por ejemplo, cuáles son los síntomas de presentación, o sea, salen cuáles son los síntomas de presentación más frecuentes, salen los signos de gravedad,
sale la edad de las personas que han fallecido, salen también cuáles son las comorbilidades, y sí, en Perú se está confirmando lo que los chinos habían dicho, ¿verdad? Aquí se ha visto mucha letalidad con comorbilidades tales como la diabetes y la obesidad. Entonces, digamos, algo que a lo mejor no estaba tan claramente descrito en China, que era la obesidad, en Perú sí está muy bien descrito, que es uno de los factores de comorbilidad más importantes. Pero yo creo que sí, el Ministerio de Salud tiene una muy buena descripción de las personas que han fallecido por COVID-19, y sí se sabe cuáles son las comorbilidades más frecuentes para tener el mayor cuidado con quienes padezcan de esto. ¿Y a qué se debe que la mayoría de las víctimas son de sexo masculino? Fíjate que en esto sí me van a poner contra el pared, porque en la mayoría de los países los casos de COVID-19 entre hombres y mujeres son más o menos iguales, ¿verdad? 52-48, 53-47. En Perú hay una clara predominancia de hombres, ¿verdad? Entonces, es una de las cosas que yo me he preguntado por qué son así, pero honestamente no lo hemos discutido mucho con los colegas. Ahora, si usted tiene que los casos son mayoritariamente en hombres, lógicamente los fallecimientos deberían de ser también mayormente en hombres. En Perú tenemos más del 60% de los casos en hombres. Sí. Entonces se esperaría también los casos sean más o menos proporcionalmente en las pruebas también en hombres, ¿verdad? Aunque no, para serlo honesto, no hemos analizado muy bien estos datos, pero en Perú sí hay una predominancia clara de hombres sobre mujeres en cuanto al COVID-19. Yo le hago una pregunta rapidita, pero le pido una respuesta muy corta porque estamos con el tiempo encima, señor Mayorga. ¿Se está diseñando desde la OMS alguna estrategia de comunicación para rebatir los argumentos de Donald Trump, que será un personaje muy deslenguado, pero finalmente es uno de los hombres más poderosos del mundo, que repite casi diariamente que esto empezó en laboratorios de China, que la OMS dio la alerta muy tarde? También eso que ha hablado incluso, ¿no?, de retirarle ya el financiamiento a la OMS. ¿Qué tanto está golpeando ese discurso a la institución? Mire, la OMS no se va a pronunciar sobre lo que dicen los Estados miembros, que son soberanos para tomar decisiones y decir lo que quieran decir. Nosotros más bien yo creo que la respuesta es sí. Tenemos una comunicación donde invitamos a todos los estados a colaborar y a cooperar. Es muy importante en este momento de pandemia que todos los estados sumen esfuerzos para obtener resultados rápidamente. Le voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, el Solidarity Trial, el ensayo de solidaridad de Solidarity Vacunas, busca meter a la mayor cantidad de países en estos ensayos rápidamente para que los resultados se produzcan rápidamente. Si usted hiciera los ensayos solo en Perú, tendría que esperar muchos meses y a lo mejor algunos años para obtener resultados. La manera como la OMS promueve la cooperación internacional es que todos los países que están de acuerdo participan en los ensayos de hidroxicloroquina, de lopinavir y ritonavir, de interferón, bueno, vamos a tener que dejarlo lamentablemente ahí porque el tiempo nos ha ganado, pero le agradecemos mucho, señor Mayorga, por su tiempo y por estar con nosotros aquí en RBP. Muchísimas gracias. Nuevamente a la orden. Y manténganse con bien en casa. Muchísimas gracias. Sí, eso. 6:33, tenemos